dejaron un recuerdo que tenemos vivo en la mente. Son una responsabilidad histórica que nos exige estar preparados ante las fuerzas de la naturaleza e igualmente como humanos. Aquí nos atañe el espectáculo, las fuentes de esperanza que algún día brindaron entretenimiento a los mexicanos del Distrito Federal y a miles de visitantes, luces, marquesinas y escenarios que se apagaron o que fueron reducidos a escombros en aquel septiembre trágico. Vamos con el reportero Carlos Tijerino. Amaneció distinto. México se convirtió en una tierra de dolor. Clamores por todas partes. El país entero fue sacudido por el impacto imparable de la tierra. De la ciudad se cayeron edificios hermosísimos, cosas que todos sabemos lo que pasó. A las 7:19 de la mañana, Lourdes Guerrero se dirigía hacia el público en el Canal 2, el canal de la familia mexicana. Comenzó a temblar y Televisa perdió su señal súbitamente. Se alteró el paisaje de la... Cierra la boca y vente a comer. Adiós, te me voy a comer. Tú no vienes. Mami, mira. Yo no vienes, tú no vienes. Fantástico. Gordo. caliente. En el silencio mortal que dejó el sismo de las 7:19, aquel 19 de septiembre de 1985, solo podía escucharse la voz de un reportero que transmitía en medio de la aniquilación, Jacobo Zabludovsky. Iba describiendo lo que veía rumbo a la XCW, iba transmitiendo desde el teléfono de su automóvil, que claro, en ese momento era una novedad. Jacobo Zabludovsky recorrió las calles, tratando de reconocer lo que algún día fue el majestuoso marco de la ciudad de los palacios. Partimos de la convicción de que el terremoto del 85 es el traumatismo más grande que ha sufrido la Ciudad de México desde la conquista. Nada se sabía, ni la magnitud ni la dimensión de los daños, el número de heridos, la cantidad de muertos, las pérdidas. Era una pesadilla enmarcada por la reacción de las autoridades. Basta recordar que en el 85 se tardaron mucho en darnos una respuesta. En el 85 rechazaron en un principio la ayuda internacional porque minimizaron el problema. Y 20 años después, Jacobo Zabludovsky vuelve a la calle, como muchos otros mexicanos, para dejar nuevamente testimonio que México escribe su historia siempre de pie. Siempre los partos son con dolor, pero siempre son para bien. Y el dolor causado por el terremoto del 85 produjo un centro más adecuado, que es el que tenemos actualmente. Nosotros lo que vamos a hacer es tratar de llegar por las calles donde hemos visto más afectada la situación, con objeto de acercarnos a Televisa y darle a usted un reporte exacto, en virtud de que seguramente muchas personas estarán preguntándose por qué no está al aire Televisa. Hubo graves daños en el edificio de la avenida Chapultepec. La noche anterior al sismo del 19 de septiembre, un escenario de la Ciudad de México fue testigo de un evento especial para quienes vivimos entregados a la comunicación, los 55 años de la emblemática XCW. Muy cerca del amanecer todavía se encontraban algunos compañeros en el lugar. Nos despedimos obligadamente de muchos de ellos. XCW, la voz de la América Latina desde México, la estación compañera de todos, los que hemos trabajado en ella, los que hemos escuchado a cantantes y locutores a través de su señal. Otro testigo que se mantuvo de pie ante la desgracia de los sismos de 1985, la misma que celebró 55 años la noche anterior a aquel 19 de septiembre. Estábamos festejando los 55 años de W y ese día yo conduje un programa de 3 horas desde los televiteatros,
una hora con José José, una hora con Juan Gabriel y una hora con Vicente Fernández. Fueron 55 años de W, la noche del 18 de septiembre en los televiteatros. A la mañana siguiente desaparecieron los televiteatros, pero no la vieja W. Jaime Almeida era director de la emisora en esos días. Puse la televisión, no estaban al aire los canales. Me levanté, estaba yo muy agripado, me fui de inmediato rumbo a la XCW temiendo que el viejo edificio de la W pudiera haber sufrido daños. La señal de XCW, unida a todas las señales de Televisa Radio, se concentraron en brindar apoyo incondicional a las víctimas del terremoto. 20 años después, las voces que transmitieron en la XCW durante aquellas jornadas hacen un recuerdo indispensable. Es Jaime Ortiz Pino, locutor, evocando el segundo sismo, la noche del 20 de septiembre. Estábamos todos preparándonos en nuestro respectivo trabajo, yo en la cabina de XCW, cuando se siente un nuevo temblor. Y ya no hubo oportunidad de abrir el micrófono, ni mucho menos. Pero la tragedia no se detenía. Conforme avanzaban los minutos, aumentaban las necesidades, las víctimas. El horizonte no aparecía por ningún lado. En medio de la confusión, el dolor y las manifestaciones conmovedoras de solidaridad, una voz se levantó desde la ópera para pedir auxilio. Era Plácido Domingo. Tras la Verdad conversó con esta primera figura del arte lírico mundial, el hombre de carne y hueso que luchó por su familia entre los muros caídos de Tlatelolco. Divino en la ópera, Plácido Domingo es un actor de capacidades monstruosas en los escenarios del arte lírico, inmortal gracias al cine. Su fuerza como intérprete ha dominado por más de 30 años en la música. El dramatismo se apodera de él en los momentos cumbre de una función. Pero en la realidad, Plácido Domingo sabe de la angustia, el miedo y el dolor profundamente humanos. Eso no lo vivió en ninguna ópera, sino en México, en 1985. Se recuerda como si fuera ayer. Han sido momentos tremendos de mi vida, momentos que te dejan marcado. La familia perdimos cuatro familiares, perdimos un primo mío con su bebito y un tío y una tía. Plácido Domingo llegó a México el domingo 22 de septiembre, 3 días después del sismo. Se precipitó a la búsqueda de sus tíos y primos. Vivían en Tlatelolco. Cuando el temblor y todo fue muy doloroso, porque perdimos varios familiares, pero pues yo digo que en la vida a todos nos va tocando, ¿no? Nuestra ración nuestra ración de alegría y de tristeza, y que él lo ha sabido aceptar. El terremoto de 8.1 grados del 19 de septiembre de 1985 azotó el sector Tlatelolco, sede del multifamiliar Nuevo León, hoy inexistente. No puedo describirle lo que fue el llegar de Chicago, donde estuve por 3 días casi incomunicado, que no sabía nada. Después de hacer la inauguración de la temporada en Chicago con el Otello, llegar a México, ir a Tlatelolco, ver las circunstancias de todo y todas las noches tratar de ir a ver a mi madre, a mi tía, a mi padre y de tratar de darles esperanza. Las crónicas del escritor Carlos Monsiváis registraron que Plácido Domingo coordinó el abasto de material, equipo y alimento para las brigadas de rescate. El brillo de la ópera le permitió demandar la atención internacional. Queremos todos ayudar en esa forma. Yo sé que hay muchas personas que lo están haciendo. Me he enterado cantidad de personas que lo hacen en el anonimato. Si yo lo hago enfrente de ustedes es porque sé que hace falta hacerlo así. Y he incitado a todos mis compañeros que sé que lo han estado haciendo con cubas y con palas y picos. Pero yo les pido que oigan su llamamiento también, porque les he dicho que lo deben hacer también por televisión. Lo querían hacer nada más sin que nadie supiera nada más cada quien poniendo ese grano de arena que todos están poniendo. Plácido Domingo metió las manos en los escombros, se unieron a su fuerza los topos, buscaron sobrevivientes. Agustín García Envil, su primo, murió al intentar rescatar a sus hijos. Plácido Domingo, soñador de España, mexicano por indiscutible derecho, hermano en la paz, hermano en la tragedia.
Será imposible traer al presente los nombres de hermanos fallecidos en los sismos de 1985. Para todos ellos, un recuerdo desde el corazón. Vuelvo después de esta pausa. El edificio donde nosotros profesionalmente vivíamos, pues estaba desgajado, como si hubieran pasado a un enorme serrucho de manera transversal. Eric del Castillo es Chamán Noel, Raúl Araiza es Joaquín, dos personajes que narran... Pasando con tus artistas favoritos. Envías de tu celular TE al 21111 y recibe noticias, adelantos y mucho más. Envíate al 21111 y recibe hasta 4 mensajes diarios durante un mes. No esperes más y suscríbete. Gracias por continuar con nosotros aquí en Tras la Verdad, en una edición especial a 20 años de los sismos de México. Ahora quisiera que se trasladen conmigo al centro histórico del Distrito Federal. No es para revivir el dolor. Vayamos a ese sitio donde alguna vez estuvo Televicentro, el lugar de trabajo y amistad donde muchos seguimos laborando, el mismo que vio partir a compañeros entrañables. Vamos con el reportero Carlos Tijerino. 55 años. Hace 55 años nacía oficialmente la televisión mexicana. Casi al mismo tiempo surgía el Canal 2 con la visión de Emilio Azcárraga Vidaurreta. Televicentro ocupó las instalaciones para el primer proyecto de Radiópolis, la ciudad del radio. Así se mantuvo a lo largo de 3 décadas, hasta la mañana del 19 de septiembre. Se cayeron el edificio Canal 5, la antena cayó sobre una escuela en Río de la Loza, se nos cayó el edificio de Arcos de Belén y Vertis, que ahí estaba Fundación Televisa y había oficinas de nosotros. Fue un drama por lo que respecta a Televisa, independientemente del drama que se vivió en toda la ciudad y en otras partes de la República. La onda destructora del sismo matutino dejó profunda huella en la mente de todos los que en Televicentro tuvieron un hogar, imágenes que palpitan. La de mi llegada a Televisa, porque el edificio donde estaban los noticieros que yo dirigía estaba totalmente derrumbado y yo sabía quiénes estaban muertos entre las ruinas, porque yo sabía quiénes estaban cada mañana a las 7:19 y yo les había dado el trabajo a estas personas. Y esa era mi casa. Eso es lo que primero me impacta en el recuerdo. Y luego todos los demás porque es mi ciudad. Yo aquí nací, aquí crecí, aquí viví toda mi vida y sigo viviendo. Decanos, veteranos, jóvenes que soñaban con una carrera, todos se vieron irremediablemente sorprendidos. Mi centro de trabajo se había venido abajo. No así mis ganas de trabajar y poder tratar de hacer algo. En ese momento tenía 2 sentimientos muy grandes dentro de mí. Uno, mi lugar de trabajo, mis compañeros. Otro, que a unas cuantas cuadras, un tío, Gustavo Armando Calderón, el Col de Calderón, había muerto. Era muy difícil soportar ambas cosas. El edificio donde nosotros profesionalmente vivíamos, pues estaba desgajado, como si hubieran pasado a un enorme serrucho de manera transversal y dejaba expuesto desde la puerta de los elevadores, fragmentos de las escaleras, y lo primero que pensábamos es: ¿qué ocurrió con nuestros compañeros, los que sí estaban a esa hora, los del programa Hoy Mismo? Lo que nadie en Televisa y en la industria de la comunicación puede olvidar es el rostro de Emilio Azcárraga Milmo en medio de la destrucción. Líder, emprendedor, cabeza de una familia más que de una empresa. Estaba él solo, me acerqué, estaba viendo así las ruinas de lo que había sido Canal 5 y el área de noticieros, personas escarbando. Le dije, me acerqué, le llamé a su atención, volteó, vi que había estado llorando, lleno de polvo, volteó y me dijo: mira, dile a todo el personal, reúnelo en uno de los estudios y diles que es de lamentar que hayamos tenido pérdidas humanas de compañeros, que es lo único que me preocupa en este momento. 5 horas estuvieron suspendidas las señales de Televisa, se restablecieron desde los foros de San Ángel. Ahí comenzó la marcha nuevamente, para reconstruir, para librar el duelo, para informar a la nación, para vivir y seguir. A unas cuadras de Televicentro, hoy Televisa Chapultepec, estaban los televiteatros.
los grandes foros para clásicos y musicales que todavía recordamos, puestas en escenas montadas extraordinariamente por artistas mexicanos. Ellos recuerdan cómo una parte de sus vidas quedó sepultada ahí. Los aplausos, las voces, los rostros, los bailes, todo se acabó. Abruptamente los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985 terminaron con todo. Y nos afectó primero la desgracia de ver un teatro, 2 teatros caídos. Todo el decorado, la ropa, toda la producción se quedó ahí, las pistas, la música, todo estaba ahí enterrado. 20 años después, solo quedan los recuerdos de obras que por fortuna fueron registradas con las cámaras de televisión. Mame, Evita, José el Soñador, Vaselina, Cumán, Qué Plantón. Fue así como muy nervioso todo, porque la gente decía no quería ir al cine, no querían ir al teatro, no querían ir donde hubiera mucha gente, ¿no? A los sitios de reunión grandes, pues había mucho miedo, se habían quedado una secuela de temblorcitos así después del grande, ¿no? Millones de dólares invertidos en la producción de teatro se convirtieron en polvo y escombros. Una promesa negra, el presagio de una terrible crisis para el espectáculo, para México, para todos. Los televiteatros fueron los escenarios más sobresalientes de la época. Ubicados en la colonia Roma, también sucumbieron ante la catástrofe. Eran dirigidos por Julissa de Llano y la señora Silvia Pinal sorprendía al público con Mame, su obra talismán. Mira, me llevó como 6 meses, que no es mucho, pero sí fue mucho porque la gente estaba esperando trabajar, pero la ciudad no estaba para abrir un teatro, ¿no? En la víspera de los sismos de 1985, Talina Fernández ofrecía funciones de la comedia 13 a la mesa, también en los televiteatros. Se cumplen 20 años de ese horrendo temblor. Y de verdad que la víspera no sabíamos la tragedia que se nos avecinaba. En el corredor de teatro más importante de México, la colonia San Rafael, los daños se manifestaron en la producción de Manolo y Fela Fábregas. Ambos preparaban la reposición del violinista en el tejado, a pesar del pánico, del terror psicológico y emocional. En octubre, como estaba previsto, el Teatro San Rafael levantó el telón. Pues yo creo que nos dejó una enseñanza de solidaridad y un miedo a que vuelva a pasar. Esperamos a Dios que no pase nunca, porque yo soy una gente que le tiene mucho miedo. No, yo le ruego a Dios que no pase nunca, que no vuelva a pasar una cosa tan fuerte. Y sí, no, dejó a un mexicano solidario con el otro, ¿eh? Y así también se levantó la voz de México. Hacemos una pausa y vuelvo con más de este especial de Tras la Verdad, a 20 años de la tragedia, los sismos de México, 1985. Incluso Rigo Tobar nos hizo un caso que él mismo lo actuó, porque él perdió a su hermano en el terremoto. Mexicanos, nos sentimos muy salsas, nos sentimos muy querendones. Por eso en estas fechas los mexicanos nos quitamos el sombrero. Septiembre, mes de la patria. Esto es Tras la Verdad, una edición especial a 20 años de los sismos de México. Enseguida veremos y escucharemos el testimonio de una mujer que encontró en la televisión un vehículo de ayuda en medio de la tragedia. Es la señora Silvia Pinal, que inició una serie llamada Mujer, Casos de la Vida Real, un programa vigente que da servicio y orientación. El reportero Carlos Tijerino nos cuenta la historia. Hace 20 años, la señora Silvia Pinal lanzó al aire un proyecto de televisión, una respuesta, un vehículo de ayuda, una expresión valiosa de fraternidad. Mujer, Casos de la Vida Real. Buenas noches. Es para mí un gran placer entrar a sus hogares por medio de las cámaras de televisión y sobre todo en este nuevo programa que estoy segura que les va a apasionar desde el principio, porque son casos de la vida real. Este programa se llama Mujer y semana a semana les presentaremos un día en la vida de una mujer. Los rostros de los mexicanos que habitaban la Ciudad de México en 1985 se convirtieron en fuerza y esperanza. Silvia Pinal vio en todos ellos a la imagen de la necesidad. Llegaron muchísimos, a raíz del temblor llegaron muchísimos casos y pues las escritoras los escriben, a fuerza los teníamos que escribir, ¿no? Escogíamos los más fuertes en sentido argumental, los más fuertes y hacerlos. Trabajábamos donde podíamos, usamos mucho exterior porque no teníamos mucho espacio para trabajar en foros.
Pero bueno, pudimos, como siempre salimos adelante. Es el temperamento propio de los mexicanos, los que apenas unos días antes celebraban en el Zócalo el 175 aniversario del inicio de la lucha por la independencia. Los que sufrieron, los que lloraron, los que buscaron desesperadamente a los suyos entre la ciudad demolida por la fuerza de la naturaleza. Incluso Rigo Tobar nos hizo un caso que él mismo lo actuó, porque él perdió a su hermano en el terremoto. 20 años. Durante 2 décadas, Silvia Pinal ha iluminado la pantalla chica con su presencia, no como estrella, antes bien como una indiscutible guía que orienta, brinda apoyo, una compañera que siempre tiene un mensaje para la sociedad mexicana. Es así como a través de nuestro programa nos damos cuenta de que la generosidad aún existe. Muchísimas gracias, licenciado, y muchas gracias a todos los que nos ayudan. Otro rostro de mujer que acudió a la fuerza de la televisión para hacer de la necesidad una virtud es Lolita Ayala. Ella es fundadora de Solo por Ayudar, proyecto que sigue vivo gracias a la solidaridad, el sentimiento que despertó en los mexicanos más allá del polvo y los escombros. Lo perdieron todo. Cientos de familias vieron desvanecerse en el aire lo que algún día fue su patrimonio. Fue otra de las crudas realidades impuestas en la Ciudad de México con los sismos de 1985. La pérdida de toda pertenencia, del hogar, de la vivienda. La respuesta de la sociedad civil fue inmediata. En este aspecto yo tendría que aplaudir y felicitar a Lolita Ayala, porque ella fue una de las primeras personas que tuvo la iniciativa de darle la mano a los damnificados. Lo primero que hizo fue publicar un libro de recetas de cocina que daban artistas y gente muy famosa de aquella época, que se vendió mucho, colectó dinero y empezó a construirle casas a la gente que se había quedado sin ellas. Pues me invitó Lolita Ayala a colaborar con un par de recetas de cocina para editar un libro, puesto que ella tenía la inquietud de ayudar a la gente que se había quedado sin casa, que era muchísima. Y pues de ahí surgió el tratar de reunir dinero para que esta gente pudiera tener casa nuevamente. Y afortunadamente todo el mundo entregó de inmediato sus recetas y fue un éxito. Lolita, no recuerdo a cuántas personas logró darle casa habitación a través de esa idea. Y de ahí inclusive surgió el proyecto de Solo por Ayudar, o sea, la fundación de Solo por Ayudar. Entonces, pues esa fue la chispa que detonó, quizá en muchos de nuestros casos, el pensar en el apoyo que requiere la gente y que todos podemos dar un poquito para ayudar a aquel que no lo tiene. Así nació Solo por Ayudar, asociación civil que junto con el recuerdo de los sismos de 1985 también arriba a los 20 años de acción comprometida. Su liderazgo está en manos de Lolita Ayala. Tenemos una casa hogar para niños y jóvenes con problemas de adicciones. Tenemos una casa hogar para niños y niñas de la calle. Tenemos un banco de alimentos en la central de abasto que da de comer alrededor de 30,000 personas al mes. Es muy grande ya nuestro banco de alimentos. Tenemos un fondo de salud porque a mí me preocupa mucho la gente enferma que no tiene dinero ni siquiera para el medicamento. Y tenemos un fondo para desastres. Cuando hay inundaciones, temblores, etcétera, nosotros personalmente vamos a hacer reparticiones de víveres. Solo por Ayudar existe y permanece vigente. En sus filas, otras personalidades de la comunicación han estado presentes con indiscutible vocación de servicio. Una de ellas, Talina Fernández. Todavía recuerdo que el 19 de septiembre alguien me dijo, es que esto ya no puede estar peor, cuando recorríamos las calles. Dije, todavía se puede poner peor, cállate. Y al día siguiente vino la réplica y se cayeron más y se murieron más. Lo que Solo por Ayudar ha construido en años no ha sido suficiente. Todavía hay damnificados de los sismos de 1985. Lo que es incuestionable es el ejemplo que han brindado a la sociedad mexicana. Se nos terminó el tiempo, esto ha sido todo. Gracias, buenas tardes, hasta mañana. Comunicadores como Lolita Ayala cumplieron una labor fundamental. A través de la radio y la televisión nos dijeron qué hacer y cómo actuar. Enlazaron a las personas extraviadas con sus familiares, nos brindaron apoyo emocional. El mundo de la noticia cumplió un papel primordial en la emergencia. Veamos por qué. En septiembre de 1985, una mexicana se encontraba en Sevilla, España, Eugenia León, cantando el fandango aquí, en el Festival OTI Internacional. Estaba acompañada por Raúl Velasco. La intérprete ganó el premio.
en parte por el enorme talento mexicano, en parte como un gesto de solidaridad. Mientras tanto, en México, ese triunfo no pudo disfrutarse. Pasar por el hospital, allí por la zona de Cuauhtémoc, por el centro médico, y ver los edificios caídos, sabiendo que allí estaban enfermos y médicos y gente que allí estaba. Las noticias eran mensajes desesperados, botellas lanzadas hacia el mar de la incertidumbre, personas buscando a sus familiares. La radio y la televisión jugaron un papel invaluable en la comunicación de la sociedad civil, pero también hacia el exterior. La vedette Thelma Tixiu estaba de gira en Argentina. Que enciende el televisor y veo a Lolita Ayala, a Jacobo, y lo que vi fue el Capri, donde yo trabajé 8 años, vi el Regis, todo caído, todo destruido, y empezaron a filmar todas las calles, todo. Entonces creí que realmente se había destruido todo México, pero realmente murieron muchísimos amigos míos. A 20 años, Amador Narcia, periodista y vicepresidente de Información Nacional de Noticieros Televisa, evoca las primeras acciones, tras 5 horas de transmisión fuera del aire. Buscamos al licenciado Zabludowski y le preguntamos qué debíamos hacer. Y él nos dijo, muchachos, organicen noticieros en Televisa San Ángel. Nos fuimos a Televisa San Ángel y en el estudio B, o en el foro 2, mejor dicho, en el foro 2 se instaló un estudio desde donde se hicieron las transmisiones apenas unas horas después de que se había interrumpido la señal, y nosotros en lo que es ahora como el vestíbulo del foro montamos una redacción. Televisa se mantuvo alerta en todo momento, enlazando a una población devastada, principalmente en las colonias afectadas con mayor fuerza, la colonia Roma y el centro histórico. Ya luego nos enteramos que gente valiosísima como Ernesto Villanueva, Félix Sordo y muchos otros, a los que no quiero dejar de mencionar, pero que pues fueron igualmente valiosos y valientes en ese momento, pues habían fallecido. Y entre los diversos panoramas ofrecidos a través de los noticieros, los periódicos, las transmisiones de radio, comenzaba a manifestarse una constante. Durante esas semanas hubo generosidad, hubo solidaridad, los hechos de saqueo, de rapiña fueron mínimos si se piensa en el tamaño de la Ciudad de México, y hubo una genuina voluntad de interés por los demás y de intento de resolver en lo posible los dramas y las erosiones del terremoto, y esto incluyó a todas las clases sociales. Radio y televisión, periodistas y animadores, todos ofrecieron su servicio a todos los hermanos de una ciudad que como nunca antes necesitaba brazos fuertes, corazones nobles y espíritus sensibles. Enseguida, el silencio de las marquesinas, estelares de teatro y cabaret bajo el terremoto. Esto es Tras la Verdad. Te digo que lo que más me impactó fue el Hotel Continental. Celular TE al 21111 y recibe noticias, adelantos y mucho más. Envíate al 21111 y recibe hasta 4 mensajes diarios durante un mes. No esperes más y suscríbete. Continuamos con esta edición especial de Tras la Verdad a 20 años de los sismos de México. Ahora hay que recordar un renglón especial del Distrito Federal que se desdibujó con el terremoto. Me refiero a la vida nocturna, paraíso de música, baile y estrellas. El reportero Carlos Tijerino nos lleva a los sitios donde existió el cabaret y cómo se transformó entre el polvo, la oscuridad y el silencio. Hubo una vez una gran capital del espectáculo, la Ciudad de México. Un paraíso de entretenimiento, estrellas y marquesinas que resplandecieron con brillo y fulgor. Hasta esa mañana de septiembre de 1985, cuando el amanecer despertó con la desgracia, un sismo de magnitud extrema. O sea, yo había pasado el temblor del 57 y era un chamaco, pero vamos, no fue tan tremendo, ¿no? Cuando se cayó el ángel. Y me acuerdo muy bien porque habían operado a mi mamá y entonces esa noche estábamos
estamos despiertos y toda esta cuestión, ¿no? Pero nunca me quedó ese impacto, ¿no? Ese impacto emocional. De veras, en serio, ¿no? De pronto dices, Dios mío, ¿cómo será una guerra, no? Pero la magnitud fue del todo superada por los movimientos telúricos de 1985. Habla Juan Imperio, coreógrafo y secretario general de la Asociación Nacional de Actores. A raíz de eso cambia la vida nocturna de México. Se vuelve más difícil. Los lugares que se cayeron, como el Capri, recuerdo muy bien, que estaba en Valderas y Avenida Juárez, nunca más lo volvieron a rehacer. Y así muchos lugares que fueron desafortunadamente desaparecieron por ese motivo, ¿no? El Capri, uno de los cabarets de mayor categoría en todo México, quedó totalmente destrozado. Fue el escenario que Agustín Lara, Pedro Vargas y Toña la Negra hicieron un clásico en los años 50.